Cada guerra es una destrucción del espíritu humano. La Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, denominada también la Gran Guerra, tuvo su inicio el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, cuando Alemania aceptó las condiciones del armisticio del 11 de noviembre de 1918. Fue uno de los conflictos más mortíferos de la historia y la preparación para otra guerra mundial que se desató 20 años después. La Gran Guerra fue un conflicto por tierra, aire y mar. Fue tan terrible que dejó más de 8 millones de víctimas militares, marinos y aviadores, y 6,6 millones de víctimas civiles. Murieron casi el 60% de las personas que lucharon. Muchas más desaparecieron o resultaron heridas. En solo 4 años, la Primera Guerra Mundial cambió los conflictos bélicos modernos, convirtiéndose en uno de los más letales de la historia mundial. Según Jesús Sánchez Rodríguez, autor del libro 1914 El quiebre de la historia, a inicios del siglo XX, Europa ejercía la hegemonía mundial apoyada en la fuerza expansiva del sistema económico dominante, el capitalismo, y de su superioridad intelectual, técnica y militar. Todo ello seguido de su expansión geográfica, exceptuando los territorios británicos, Estados Unidos y Japón. El resto se situaba en una relación colonial o semicolonial con Europa, como fruto de su política de expansión imperialista. Pero aparecieron 3 factores que ponían en peligro dicha hegemonía dominante, como son las rivalidades imperialistas de las grandes potencias generando un caos en las relaciones internacionales. Otro factor es la aparición de serios competidores extraeuropeos como Estados Unidos y Japón. Un tercer factor podemos indicar una serie de problemas internos que se daban en los estados europeos, entre los que sobresalen la agitación social y política del sindicalismo, los partidos socialistas y el nacionalismo. La potencia dominante era Alemania. Su nueva posesión le convirtió en uno de los aspirantes a la nueva potencia hegemónica mundial. Por otra parte, los Estados Unidos, que había completado su expansión interior, había empezado a extender su dominio por el resto del continente americano y se había convertido en la primera potencia industrial, gracias a la abundancia de recursos naturales y la llegada de inmigrantes europeos. Esas características y su ubicación geográfica alejada de los conflictos europeos le convertirían en el segundo y mejor situado de los aspirantes de nueva potencia hegemónica mundial. Japón era la segunda potencia extraeuropea en ascenso. En julio de 1914, las tensiones entre los aliados y las potencias centrales escalaron tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero al trono de Austria-Hungría, por parte de un nacionalista serbio bosnio durante su visita a Sarajevo. Austria-Hungría culpó a Serbia por el ataque. Rusia respaldó a su aliado Serbia. Cuando Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia en un mes después, sus aliados intervinieron y el continente entró en guerra. El conflicto pronto se expandió al resto del mundo y afectó a las colonias y a los países aliados como África, Asia, Oriente Medio y Australia. A pesar del uso de avances tecnológicos como el gas tóxico o los tanques blindados, ambas facciones estaban atrapadas en una guerra de trincheras que se cobró un gran número de víctimas. Batallas como la de Verdún y la primera batalla de Somme fueron una de las más mortíferas en la historia del conflicto humano. Con la ayuda de Estados Unidos, los aliados se abrieron paso con la ofensiva de los 100 días, que provocó la derrota militar de Alemania. Oficialmente la guerra llegó a su fin el 11 de noviembre de 1918, mediante la firma del Tratado de Versalles, que formalmente puso fin a la Primera Guerra Mundial y al mismo tiempo sentó las bases de la Segunda Guerra Mundial. Como se indicó al inicio, este conflicto, aparte de la pérdida de vidas humanas, provocó otros efectos tales como la eliminación de tierras agrícolas, ciudades y campos de batalla de toda Europa. Provocó la pérdida de hegemonía de Europa sobre el resto del mundo, reemplazada por Estados Unidos, y según muchos, Alemania fue la culpable. La Primera Guerra Mundial produjo escasez de alimentos y perjudicó la economía de varios países. Se estima que alrededor de 6 billones de personas murieron por culpa del hambre, las enfermedades y la falta de recursos derivados de la guerra. Tanto en los países vencedores como en los vencidos, las ciudades
fábricas y campos de cultivo quedaron arrasados. La guerra también tuvo consecuencias geopolíticas. Las grandes potencias europeas participaron en el conflicto para defender sus colonias y ampliar sus dominios, conquistando el territorio de las demás. Sin embargo, la Primera Guerra Mundial supuso el fin de los 4 grandes imperios en Europa: el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano, actualmente Turquía, el Imperio Alemán, que incluía partes de Francia, Bélgica y Dinamarca, y el Imperio Ruso. La desaparición de los imperios significaba el nacimiento de nuevos países, sobre todo en la Europa central, como Austria, Hungría, Estonia, Letonia, Lituania, Ucrania o Yugoslavia, que más tarde se dividiría en Eslovenia, Serbia y Montenegro. Uno de los pocos aspectos positivos de la Primera Guerra Mundial fue la incorporación de la mujer en el mundo laboral. Ante la falta de hombres que estaban luchando en el frente, ellas ocuparon su lugar en las fábricas y su papel en la sociedad empezó a ser reconocido. La primera víctima de la guerra es la verdad.